Sean todos bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Gracias por estarse conectando con nosotros una vez más. Estamos acá juntos en esta serie que hemos estado hablando mucho de finanzas y este día vamos a hablar de un tema, para mí es muy importante ahorita lo que vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando de prosperidad con propósito, Dora. Así es, sean bienvenidos a un programa más en esta serie que se llama Principios de Finanzas. Estamos aprendiendo, cada programa ha estado buenísimo, así que este sin duda será una gran enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Sí, y bueno, vamos al grano. Nosotros estábamos muy contentos de poder compartir con ustedes porque nos parece que es un tema vital y a veces lo desasociamos del ámbito espiritual. Yo he visto gente que habla y dicen, bueno, sí, Dios, lo meto a Dios en muchas cosas, pero mis finanzas no. Ahí no. Eso es exclusivo para mí. Y todo lo contrario. Entonces, queremos platicar un poquito sobre eso y vamos a estar hablando, nuestro texto base va a ser Deuteronomio 8:18 y es un texto en el cual nos deja ver el trato que Dios tiene con nosotros para empoderar y poder dar esas finanzas y empoderar la generosidad sobre todo. Así es, y vamos a ver cuán importante es que las finanzas tienen un propósito no solo terrenal, sino un propósito celestial. Y vamos a ver cuán importante es que nosotros aprendamos a ser esos buenos administradores, esos mayordomos de las finanzas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y cuando leemos Deuteronomio 8, si puedes leerlo en casa y empiezas a estudiarlo, y está hablando de un proceso, ¿verdad?, en cual Dios trae a sus hijos por un desierto para mostrarles, dice, lo que había en su corazón, para enseñarles a ser dependientes otra vez de Dios, para enseñarnos muchas cosas, y no solo fue para aquellas personas en aquel tiempo, sino que este principio espiritual sigue vigente para el día de ahora. Y entonces él está cerrando en el 18, él está diciendo, yo te traje por ese desierto, te traje para enseñarte lo que hay en tu corazón, y dice, para que tú entiendas que yo soy el que te da el poder de hacer la riqueza. Muy interesante, Odra. Así es, y podemos ver varios personajes que Dios los introduce en procesos difíciles con el fin de probar nuestros corazones. Que el ejemplo es del pueblo de Israel en el desierto. Y así como tú lo dices en Deuteronomio 8, Dios les está diciendo, realmente ustedes saben por qué yo los hice pasar estos 40 años por el desierto. No es que Dios no sabía cómo eran sus corazones, no era para que Dios se diera cuenta, sino que para que ellos se dieran cuenta. Se dieran cuenta qué es lo que realmente había en sus corazones. Por eso dice, si usted tiene la oportunidad de leer todo el capítulo, dice que lo llevó por el desierto para probar lo que había en tu corazón y para darte, dice, comida que ni siquiera tus padres, tus antepasados conocieron. Una gran enseñanza, les enseñó a depender exclusivamente de Dios. Sí, y eso está pasando en nuestra vida porque Dios está tratando con el corazón. Interesantemente, hablando de finanzas, pero estamos hablando del corazón. Aparte de ellos, hay otros también figuras que en la Biblia vemos cómo Dios trató con ellos. En el caso de José, él pasó mucho tiempo en un proceso difícil, pero era porque Dios quería posicionarlo en un lugar estratégico y obviamente necesitaba tener el corazón correcto para poder ser utilizado por Dios. De nuevo, hay un tema financiero en el lugar porque iba a haber una escasez que iba a azotar la zona y era José el destinado para administrar esos bienes como segundo al mando en Egipto. Y qué interesante como Dios lo trató a él desde muy joven, pasó tanto tiempo él siendo tratado para llegar a esa posición. Y justamente a veces eso sucede en este punto. Por eso hoy estamos hablando de prosperidad, pero con propósito. De nuevo podemos ver eso en los discípulos. Hay una parte donde Jesús les dice, no lleven nada. No lleven comida, no lleven ni siquiera otro vestido, no lleven absolutamente nada. Porque Dios quería que esa temporada de fe iniciara en su vida y que caminaran por fe y que se dieran cuenta que las finanzas no tuvieran ese poder sobre su vida, sino que fuera la vida de fe que tuviera poder sobre sus vidas. Así es, y eso justamente es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Realmente nos lleva por un desierto, nos hace pasar momentos difíciles, circunstancias fuera de nuestro control,
para que nosotros tratemos esas áreas que aún no le hemos entregado al Señor y el control. Es decir, una de las cosas que el ser humano siempre quiere tener es el control. ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta? ¿Con cuánto dinero cuento para este mes? Pero en medio del desierto lo que Dios nos enseña es: dame el control, yo voy a ser tu proveedor. Yo voy a ser el que voy a tratar con tu corazón para que la prosperidad cuando venga sea con un propósito, no solo para ti ni para satisfacer tus gustos, sino que para que tú puedas bendecir al que lo necesita. Sí, y lo que estás diciendo me va introduciendo a uno de los principios que vamos a estar hablando hoy. Y el primero es prosperidad con propósito. Busca tu madurez espiritual y emocional. Y esto está en Gálatas 4:1 y te lo leo rápido. Dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay personas, o habemos personas, lamentablemente, con mucha inmadurez espiritual y emocional. Entonces Dios dice: cuando tú eres un niño, la palabra niño aquí se refiere a nepio, es decir, alguien inmaduro, inconstante, un cristiano inmaduro. Eso es lo que está refiriéndose Gálatas. Cuando yo soy un cristiano inmaduro, inconstante, niño emocional y espiritual, yo no puedo darte finanzas, sino que esas finanzas o esas puertas siempre van a estar a través de tutores siendo pasadas. Pero esto me deja a mí una enseñanza ahora, es decir, yo puedo entonces hacer algo en ese caso. Claro que sí. Yo puedo desarrollarme internamente, crecer espiritualmente, crecer emocionalmente, hasta el grado que Dios pueda confiar en mí y pueda entregarme recursos, porque ya tengo la madurez para hacerlo. Entonces Dios está haciendo eso. Por eso estamos hablando de prosperidad con propósito. Yo no sé en qué situación puedan estar o puedas estar, pero si hay esto, si te das cuenta que no hay una entrega directa, digámoslo así, de esa provisión a tu vida, es porque Dios está tratando y Dios está haciendo que maduremos, que crezcamos y nosotros acompañemos ese proceso y no lo autosaboteemos. Normalmente, de nuevo, no queremos asociar las finanzas con la madurez emocional y espiritual, pero debemos de hacerla. Ahora, hago una acotación. Mencionamos la madurez emocional. ¿Saben por qué? Porque una de las maneras en que nos damos cuenta que somos inmaduros es cómo manejamos nuestras emociones. Hay mucha gente que se autoengaña diciendo: sí, yo tengo años, yo conozco la palabra, saben la Biblia, pero su comportamiento, sus emociones dicen totalmente lo contrario. Entonces ese es un elemento para que tú y yo podamos descubrir ¿qué sucede cuando te entregan dinero en un lugar? ¿Qué sucede cuando te dan una posición importante? ¿Qué sucede cuando eso viene a tu vida? ¿Te llenas de ego? ¿Te alegras? ¿Te crees mejor que los demás? Ahí hay un problema. ¿Qué sucede cuando no tengo dinero? Depresión, ansiedad, no sé cómo voy a hacer, miedo, terror. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Dios. Entonces, si yo estoy en esos dos ámbitos, en un lugar me creo superior, en otro me creo nada, ahí hay algo que trabajar. Ahí hay algo que trabajar. Es importante hacernos la pregunta: ¿para qué quiero prosperidad? Para satisfacer todos mis gustos, para tener el carro del año, para tener la casa de lujo. ¿Para qué? Por eso estamos hablando hoy que la prosperidad tiene que ir con un propósito, y no el propósito del ser humano, porque generalmente el ser humano somos egoístas, sino ser fuente de bendición para otros que lo necesitan. Y vamos a hablar acerca de la prueba en lo poco. Mira lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y aquí hay algo bien importante. ¿Por qué? Porque todos queremos lo mucho antes que lo poco. Nadie quiere lo poco. Realmente pocos somos o son las personas agradecidas cuando se les da una posición en el trabajo, una tarea pequeña, o una tarea pequeña en el ministerio donde me desenvuelvo, y decimos: ¿y esto es lo que voy a hacer? Solo voy a estar archivando, voy a estar colocando sillas. No, mejor me voy porque yo aspiro a algo mayor. Pero mire lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo que Dios nos está enseñando el día de hoy es que si nosotros no sabemos ser fieles administradores en lo poco, no vamos a estar listos para lo mucho. ¿Por qué?
porque ahí Dios va a ver cuáles son las intenciones de mi corazón. Si yo me preparo con diligencia, aún haciendo esa tarea pequeña, entonces Dios puede delegar sobre mí algo grande. Pero si ni siquiera puedo llegar temprano para servir dando la bienvenida en la iglesia, tu trabajo, no puedes llegar temprano aún a archivar, pero tú sabes que tú tienes una responsabilidad, entonces tú no estás capacitado para hacer cosas mayores. Es por eso que amemos y seamos agradecidos con los comienzos pequeños, porque ahí Dios nos está entrenando. Y si vemos personas exitosas a nivel, en toda la historia, si usted tiene la oportunidad de leer biografías de personas que han sido exitosas a lo largo de su vida, han empezado con tareas pequeñas, han empezado a ser diligentes con cosas que se les dio para que pudieran administrar. Entonces es importante que nosotros veamos nuestro corazón y podamos este día decirle al Señor: Señor, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Por qué es que me siento tan enojado o enojada con esta tarea que yo la siento insignificante? ¿Por qué es que no estoy siendo agradecido con esto pequeño que se me ha entregado? ¿Por qué mi corazón anhela tal posición? ¿Por qué mi corazón anhela tener esa gran cuenta o ese gran carro o esa gran casa y menosprecio el carro que tengo hoy? ¿Por qué? Porque a veces decimos: ay, este carro tan feo, esta casa que solo un cuarto o 2 cuartos tiene. Pero si nosotros no sabemos valorar lo pequeño, no estamos listos para lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Bien poderoso lo que estás diciendo, porque la gran mayoría, yo he escuchado a gente y todos ponderan algo que es valioso cuando es grande. Así es. Pero si es pequeño, lo minimizamos, lo menospreciamos, no me importa, no quiero entregar lo mejor ahí. Pero lo interesante es que la palabra lo que dice, lo que verdaderamente está diciendo este principio es que va a revelar lo que hay en tu corazón, cómo trato lo pequeño. Porque si yo no puedo ser diligente ni cuidando lo pequeño, ni limpiando mi espacio, ni cuidando esa casa. Mire, hay personas que dicen que van a arreglar, van a cuidar una casa cuando sea de ellos, pero mientras es alquilada, como no es mía, como le hacen a veces así algunos argentinos. Es importante que nosotros lo pequeño lo valoremos. Ahora, hay tantos ejemplos en la palabra de Dios de personajes que hicieron tareas pequeñas y fueron promovidas haciendo esas tareas pequeñas. David fue uno de ellos. Andaba en la batalla, pero andaba dejando comida a sus hermanos, pancitos a sus hermanos. Él no andaba en una tarea grande, era una tarea pequeña, pero la hacía con diligencia. Me recuerdo mucho la historia de Naamán y la empleada judía que él tenía. Ella fue diligente en esa posición y le dio la llave a ese hombre para que su sanidad, de hecho, quedó marcada en la historia ella por haber hecho esa labor. Entonces, no desestimemos lo poco. Si lo estoy desestimando, si yo solo estoy esperando aquella gran oportunidad que va a llegar a mi vida, solo cuando sea esa gran oportunidad, entonces no hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y vamos a... su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. ¡Wow! ¡Qué poderosa promesa! La prosperidad con propósito lo que busca es que reconozcamos a Dios en nuestras finanzas, que Él es la fuente, Él es el dador. Ahora, yo he visto muchas personas, cristianos, hijos de Dios, que siguen pensando que es su capacidad, que ha sido su esfuerzo, que ha sido su inteligencia, que ha sido su diligencia la que les ha traído el resultado que tienen hoy. No, la palabra está diciendo, no sos tú, no soy yo, no es mi planeamiento, mi planeación, mis estudios académicos, mi carrera profesional, no. Es Dios el que nos da la posibilidad
de hacer riquezas. Eso es lo que dice la palabra. Es Él el que te ha dado la inteligencia, es Él el que te dio los dones, es Él el que te ha dado las conexiones, es Él el que te ha dado el entrenamiento. Pudimos reconocer a Dios y eso es lo que Dios quiere, que no olvidemos. En Deuteronomio está diciéndole Él en esta parte, y no te olvides de que yo te he traído todo este camino para que te recuerdes que soy yo, no eres tú. Así es. Y muchas personas olvidamos eso y de repente nos queremos le queremos robar la gloria a Dios y pensar que soy yo, que es mi intelecto, que es lo que yo he logrado. Algunos otros están hoy disfrutando ahora de una bendición, no por ti, sino quizás por tus padres, porque tus padres fueron hijos de Dios, han caminado con Dios, tenían promesas y ahora tú estás quizás cosechando eso y teniendo esa vida de bendición, pero hay que recordar de dónde viene, quién es la fuente, quién es el que nos trae las conexiones, quién es el que nos abre las puertas, quién es el que nos dio el aire hoy para levantarnos, la inteligencia para resolver algo. La salud. La salud, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios, que Él es la fuente de nuestra prosperidad. En este caso hablando de la prosperidad financiera, específicamente hablando, porque la prosperidad es muchas cosas, no solo es finanzas. Pero esta serie estamos hablando específicamente de finanzas. ¿Sí? Así que Dios es nuestra fuente. Si tú por alguna razón piensas que eres tú, eso nos va a generar problemas. Porque entonces el siguiente principio que ahorita va a hablar Odra, no lo vas a poder ejecutar bien. Porque piensas que eres tú el dueño de esas riquezas. Y no es así. Así es. Y el otro principio que vamos a ver que me ha gustado mucho, que lo estaba leyendo, dice mentalidad de mayordomo, no de dueño. Me gusta lo que dice en Lucas capítulo 12, versículo 42 en la versión TPT. El Señor dijo, un gerente confiable y considerado es aquel que entiende las formas de su maestro. Recibirá un ministerio de responsabilidad en la casa de su amo, sirviendo a los demás exactamente lo que necesitan en el momento justo. Realmente esta es una joya de palabra de Dios en esta porción bíblica. Y para comenzar, quiero explicarles lo que es un gerente. Como usted sabe, un gerente es aquella persona designada por el dueño de una empresa para que pueda administrar la empresa, para que pueda darle crecimiento, para que pueda desarrollar estrategias para que esta empresa crezca, para tener al cuidado las personas que trabajan ahí, pero no es el dueño. Nada más es un administrador. Pero esta persona tiene muchas responsabilidades. Tiene responsabilidad de llegar temprano. Tiene responsabilidad de que las finanzas funcionen bien. Tiene una responsabilidad de que los recursos se puedan manejar de una forma adecuada. Y entonces de eso depende mucho. De esa persona depende el crecimiento de la empresa o el decrecimiento de la misma. Mira cómo Dios nos está comparando. Que tú y yo somos gerentes de lo que Él ha depositado en nuestras manos. ¿Qué es lo que ha depositado en nuestras manos? Y esta vez estamos hablando acerca de las finanzas. Quiere decir que si Dios me bendice con un buen trabajo, con finanzas, no son mías. Solo soy un gerente, pero todo eso le pertenece al Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios me ha entregado en mis manos? O pienso solo para mí, no, es que este dinero es para viajar, es que este dinero es para mis gustos, es que este dinero es porque yo quiero una casa nueva, y no está mal. No está mal que pensemos en divertirnos, en pasear con nuestras familias, pero que nuestra mentalidad vaya mucho más allá. ¿Qué pasa con el hermano que está a la par tuya? Le hemos preguntado si tiene alguna necesidad. O esa persona quizás viene y nos dice, no tengo para pagar el colegio de mis hijos, estoy pasando una necesidad económica, o quizás no nos lo dice, pero nosotros nos damos cuenta y solo le decimos, hermano, estoy orando por usted, realmente no se preocupe, todo va a estar bien. Y dice su palabra que si tenemos la posibilidad de poder ayudar, que lo hagamos. Entonces ahí es donde nosotros estamos demostrando si somos realmente esos gerentes diligentes de lo que Dios está entregando en nuestras manos. Y por eso Dios a cada uno de nosotros nos introduce en procesos difíciles, en quebrantamientos. ¿Por qué? Porque allí nosotros aprendemos a ser misericordiosos.
a no pensar solo en mi necesidad, sino en la de los demás. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es no tener, sabemos lo que no es tener para pagar una colegiatura, sabemos lo que no es que mi hijo me esté pidiendo comida y no tengo para darle. Entonces, no es que Dios sea malo, sino que nos hace entender el dolor en carne propia para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos con los demás. Y es cierto, aquí entra un principio especial e importante en el cual nosotros muchas veces no somos Dios y no podemos resolver el problema de los demás, pero muchas veces tenemos la posibilidad de aliviarle la carga al hermano que está a la par de nosotros, de decirle: no te preocupes, aquí está esta ofrenda, recíbelo de parte de Dios, Dios te ama, vas a salir de aquí, yo he pasado por esto. Entonces, ¿me entiende? Eso es ser un gerente diligente, no conforme a mi humanidad, sino conforme al corazón de Dios. Y muy bueno lo que decís, y es lo que está en este versículo muy claro, porque esta versión lo dice de una manera bien especial. Y dice: un gerente confiable y considerado es aquel que entiende las formas de su maestro. Aquí quiero yo seguir en la línea que tú tenías, porque muchas veces nosotros estamos manejando o gerenciando lo que Dios nos ha entregado, no conforme como el corazón de Dios es, sino que estamos haciéndolo conforme a alguien más vimos, conforme a mi papá, quizás a tu papá, o cómo viste a un jefe manejar el negocio, cómo viste a algún líder espiritual manejar finanzas. Y entonces tenemos esos modelos y muchas veces son disfuncionales. Pero aquí está diciendo el que entiende la forma de su maestro, de Dios, de Jesús. Y una de las cosas que me gusta que dice ahí, al final de esta palabra que estás leyendo, dice: sirviendo a los demás. Mire, qué interesante, desde ahí va todo esto, toda esta gerencia, todos estos recursos son a través de la forma del maestro, pero para que sirvas a los demás exactamente lo que necesitan en el momento justo. Se llama ese discernimiento, pero en ningún momento hay juicio. O sea, nosotros muchas veces he visto personas, como tú decías: sí, bueno, pero Dios está tratando con él, Dios está haciendo esto con ellos, Dios está haciendo esto con lo otro. Pero Dios nos pasa por procesos, como decías tú, Odra, para que tengamos misericordia. Porque si tú no has pasado por carencias, si tú no has pasado por necesidades, ¿cómo se siente que alguien llegue y te diga: mira, aquí está esta canasta, mira, aquí están estos $20? Es como un oasis en medio del Es increíble. Mira, te pagué el colegio. Entonces Dios quiere empoderar la generosidad. Y a veces nosotros estamos siendo jueces, cuando alguien se lo merece, cuando alguien no se lo merece. Y no se trata de eso, que si lo va a malgastar o se lo va a terminar en algo que no es bueno. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero el punto aquí es que no somos dueños de lo que tenemos. No somos dueños. Dios está diciendo: tú eres un gerente. Tú eres un gerente y tienes que aprender a hacer las formas a la manera mía, no a la manera tuya, ni a la manera que le viste a alguien más. Sino que eres un gerente, estás ahí, pero si tu discernimiento y el mío está distorsionado por una, digamos así, enseñanzas equivocadas sobre este punto, obviamente que no vamos a hacer lo que Dios nos manda. Hay cosas que Dios nos ha dado sentido común para observarlas. Yo no necesito que Dios me venga a decir, o que Dios te ponga y te dé 40 reconfirmaciones cuando ves la necesidad de alguien y yo tengo algo para poderle entregar y ayudar. Hay que hacerlo. Así es. No estoy preguntando si lo merece, no lo merece, si es que está en esto, en lo otro. Dios nos entrega siempre lo mejor. Y voy a usar su mejor ejemplo. Nos entregó a su único hijo. Y Él no dijo: bueno, yo voy a entregar a mi único hijo, a lo mejor que tengo en el cielo, pero es para esta persona, para aquella otra persona. Cuando aquella persona haga tal cosa, entonces sí. Ese es un amor condicional. Generalmente nosotros nos estamos moviendo en eso, en un amor condicional y no un amor incondicional como es el de Dios. Una de las palabras que a mí me resuena en mi espíritu muy fuerte es que su benevolencia, su buen trato nos lleva al arrepentimiento. Muchas veces un gesto o estos gestos de poder ser alguien que le podamos bendecir a otros, que podamos llevar una provisión financiera a otros, rompe el corazón de tantas maneras, sí, que uno se da cuenta
número uno, lo orgulloso que quizás puedo haber sido. Número dos, el poder de Dios, que Dios está a mi cuidado. Y pues más transformador eso, que decir, bueno, no sé si se lo merece. No estamos en una posición para decir si alguien se merece o no se merece algo. Estamos para bendecir. Dios está diciendo aquí, ten una mentalidad de mayordomo, no de dueño. Tú no eres el dueño, tú simplemente sé ese canal y lo demás lo hará Dios. Amén, así es. Ok, para ir terminando, vamos a hablar de tener un solo Señor. Aquí el punto medular. La prosperidad con propósito, lo que Dios busca en ese proceso que hemos estado hablando, en ese proceso que por ejemplo podemos leer en Deuteronomio 8, lo que Él busca es arrancar ese amor al dinero, porque nadie puede tener, Él lo dice bien claro, dos señores, y lo leo en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es por eso que Dios nos tiene recalculando, ¿no? Sacando cosas, quitando cosas, poniendo lo que Él quiere en nuestra vida, para que tengámoslo a Él como nuestro Dios. Para que los vacíos que tenemos en nuestra identidad, para aquellas necesidades de aprobación, de afirmación de los hombres a través de la finanza, salgan de nuestro corazón. Y lo único que nos interese sea Dios, la aprobación de Dios, el amor incondicional de Dios, y claro, de nuestra familia, pero no estemos buscando tener bienes materiales para llenar mis vacíos, que es la mayoría. Busca eso, la mayoría busca una posición más alta, busca un trabajo, busca viajes, cosas caras para llamar la atención y la gente diga, wow, ¿cómo le va? Y te aprueben. Eso es tener dos señores. Ahora, lo más terrible de esto es que yo he visto personas que ni siquiera tienen el dinero, la plata en la bolsa, pero en su corazón tienen al Dios Mamón. Y viven en pobreza. No quiere decir que tengan dinero. No tienen finanzas. Ni tienen a Dios ni tienen las finanzas. Eso es porque su corazón está dividido, porque ellos quieren más las finanzas que a Dios. Y hay un proverbio, y hay una palabra que dice que el Señor prefiere a veces, dice el proverbista, ahora prefiero que no me des mucho para que no peque contra ti o menos, sino que tenga lo necesario para vivir. Y a veces Dios nos tiene en esos procesos dándonos lo justo y necesario, porque en mi corazón hay otro Dios y Él nos conoce, que con un poquito que entre en nuestros bolsillos, nos convertimos en un monstruo, nos convertimos en alguien orgulloso, prepotente, indiferente, independiente de Él. Y por eso Dios nos pasa por procesos, porque quiere sacar de nuestro corazón el amor al dinero, porque no se trata el dinero en sí, no tiene ningún problema, nos ayuda a resolver, nos ayuda para vivir en este mundo natural y por supuesto nos ayuda a vivir aquí, pero no puede ser que mi identidad esté basada en un papel o en una cuenta de banco, sino que esté basada en Dios. Él es el que cuida de nosotros, Él es el que provee y Él es el que lo hace de muchas maneras, diferentes formas, para hacernos saber que Él tiene control de nuestra vida, que no somos nosotros. Así que si yo encuentro en mi vida que tengo ese otro Señor que es el dinero, y me recuerda mucho a aquel encuentro del joven rico y Jesús. Y él le dijo que cumplía la ley, y le dijo que prácticamente, si lo hacemos contemporalmente, él le dijo, mira, yo soy cristiano de años, te sigo, vengo a una reunión, asisto a una iglesia, conozco la palabra, pero cuando Jesús le tocó las finanzas, cuando le dijo, ok, él, con ese poder, yo sé que es Dios y él es 100% Dios, 100% hombre, pero con ese don del discernimiento, le dice, sí, ok, tenés un problema. Amas el dinero, ok, entonces anda a repartir todo lo que tiene a los demás y sígueme. Y ahí reveló lo que había en el corazón de ese joven. Y dice que se fue y lloró y se alejó y se fue triste porque él tenía muchas riquezas y las amaba más que a Dios. Y él ve cómo está el engaño, ¿no? Nuestro corazón es engañoso. Ese joven rico llegó diciendo prácticamente, yo he hecho todo, y queriendo impresionar a Jesús, ¿verdad? No cumplía el primer mandamiento. Exactamente. Imagínate, llegó diciendo que hacía todo y el primero no lo hacía. Más importante, no lo hacía. Y entonces, cuando viene la prueba y Dios le dice, ok, escoge entre el dinero y yo,
ya ahí no pudo. Y así estamos varios. Exactamente. Así es. Así estamos muchas personas pensando que amamos a Dios, pero es un autoengaño. Amamos más el dinero que a Dios. Nos mueve más el dinero que Dios. Nos interesa más mi bienestar propio. Hay gente que se autoengaña diciendo que le está pidiendo dinero a Dios para bendecir a otros. Si no lo haces ni en lo pequeño, nunca lo vas a hacer en lo mucho. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. La verdad que este es un tema apasionante, por momentos controversial por algunas cosas. Pero estamos seguros que Dios está hablándonos, Dios está preparándonos y está cambiando nuestro corazón, Odra, para empoderar la generosidad y no solo pensar en mí mismo, Odra. Así es, y antes de que terminemos este programa, quiero dejarte una palabra. No tengas temor por el proceso que estás pasando. No sabemos cuál es tu proceso. Puede ser un proceso de escasez. Solo te podemos decir que Dios será fiel y todo va a estar bien. Nosotros hemos pasado por procesos económicos muy difíciles y te podemos decir que hemos llegado a conocer a un Dios proveedor, a un Dios que todo lo suple, a un Dios Padre bueno, a un Dios que es nuestro refugio en medio de la tempestad, y Él ha estado trabajando en esta área en específico para que nosotros hagamos de nuestro Padre la prioridad. Y Dios nos ha enseñado además a que no tenemos que recurrir a tal persona me va a ayudar, que esa persona me va a abrir puertas aquí. No, hemos llegado a entender que quien abre las puertas es Dios y cierra las que tiene que cerrar. Así que no te desanimes. Si tú estás desanimado, deprimido, ansioso, te podemos decir en esta tarde, mañana, noche, que todo va a estar bien. Dios será tu Padre y Dios será quien te saque adelante en el momento que Él así lo decida. Pero no es para muerte. Está trabajando esa área en la que tú puedas tener plenamente confianza en que Él es tu Dios, Él es tu Señor, tu proveedor y tu Padre, que es bueno. Así es, gracias. Wow, qué buena palabra. De nuevo te invitamos a que sigas viendo nuestras redes sociales. Estamos por hacer un foro sobre esto. Deja tus preguntas, ahí los comentarios. Y de nada, gracias por estar aquí siempre con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones, nos vemos.